Tercer parcial, Unidad de Aprendizaje Química 1. Tema 3.1, Síntesis de sustancias y nomenclatura química. Durante este tema aprenderemos las reglas de nomenclatura química aplicados a compuestos inorgánicos binarios tales como sales, óxidos y ácidos. ¿Cómo se forman y nombran los compuestos? Para poder entender esta estructura de los compuestos, debemos recordar algunos aspectos que analizamos en el tema anterior sobre la estructura y características de la tabla periódica. Recordaremos que existen 118 elementos naturales que están organizados en metales, no metales y metaloides. De acuerdo a las estructuras que presentan y las características tanto físicas como químicas, podemos decir que los metales son aquellos elementos que tienden a convertirse en cationes, pues ceden sus electrones de valencia. Recordemos que los electrones son las partículas que tienen o aportan una carga negativa. Un catión se define como un elemento que tiene o adopta una carga positiva. Luego entonces los metales son elementos que tienden a ceder o a tener menos cargas negativas de las que originalmente presentaba. Por ello se vuelven positivos, es decir, cationes. En el caso de los no metales, ellos tienden a convertirse en aniones, pues reciben o comparten electrones de valencia. Recordemos que un anión es un átomo o grupo de átomos que tiene una carga negativa. Entonces, este elemento químico que ya cuenta con sus electrones normales, recibe electrones extra, ya sea de un metal que le cedió sus electrones de valencia o de otro no metal que se los está compartiendo. De esa manera tiene más cargas negativas de las que tenía originalmente, se vuelve negativo y por eso adopta este nombre de anión. Por ejemplo, en este compuesto que corresponde al cloruro de sodio, es una molécula formada por dos elementos. Uno de ellos es el sodio, que si lo ubicamos en la tabla periódica vamos a encontrar estos datos: su símbolo, el número atómico, su número de masa y debajo del número de masa la cantidad de electrones de valencia o la valencia o carga que presenta este elemento. Esta carga es de 1 positivo, es decir, que tiene un electrón de sobra. En el caso del cloro, si lo ubicamos en la tabla periódica, vamos a ver que en la carga o electrones de valencia presenta varios valores, pero el primero de ellos es el importante cuando está fungiendo como el segundo elemento que aparece en una molécula, es decir, como anión. Como anión vemos que el cloro puede ser catión o anión, pero en el caso de esta molécula veríamos que tiene la función de anión, puesto que el catión ya es el sodio. Entonces su carga es de -1, es decir, que le hace falta un electrón. Este electrón va a ser el que el sodio le va a ceder. Y de esta manera, pues identificaríamos que el sodio es el catión y el cloro el anión. La formación de compuestos, de todo compuesto químico, depende de la afinidad entre los átomos para formar un enlace químico y la cantidad de electrones de valencia o cargas para alcanzar la estabilidad. Es decir, deben de cumplir la regla del octeto o por lo menos deben de tener todos sus electrones en par. Más adelante analizaremos en qué consisten estas características sobre la regla del octeto y la afinidad electrónica. ¿Cómo se unen los elementos entre sí? Existe una fuerza que mantiene unidos a dos átomos. Esto se conoce como enlace químico. Este enlace químico se va a formar dependiendo de las características de cada elemento. Sabemos que existen elementos químicos que les sobran cargas negativas y a otros que les faltan. De esta manera se establecen tres diferentes tipos de enlaces. Sin embargo, uno de ellos es más bien una aleación. El caso del enlace iónico une a dos elementos, uno le sobran cargas negativas a un metal
que se une a un no metal que le hacen falta estas cargas negativas. El enlace covalente que une a dos elementos que les hacen falta estas cargas negativas, por lo tanto las comparten, es decir, une a dos no metales. Y el enlace metálico que se forma entre metales que no forman propiamente una molécula, sino más bien una aleación. Y como ya habíamos dicho, la formación de este enlace depende de la capacidad de cada elemento para ceder, compartir o ganar electrones con otro átomo. Dentro de los diferentes tipos de compuestos inorgánicos que vamos a analizar, estos se clasifican en compuestos binarios, son aquellos compuestos formados por dos elementos diferentes, y los poliatómicos que tienen tres o más elementos distintos. Dentro de los compuestos binarios vamos a encontrar las sales, que pueden ser sales anhídridas o no metálicas, y las sales metálicas, los óxidos, que también forman óxidos anhídridos y óxidos metálicos, y los ácidos o hidrácidos. Y en los compuestos poliatómicos vamos a encontrar los hidróxidos, las oxisales y los oxiácidos. Nomenclatura de sales binarias. Dentro de estos compuestos binarios, recordemos que la característica principal es que está formado por dos elementos diferentes. En el caso de las sales, vamos a encontrar a un metal que se une a un no metal. Este no metal puede ser cualquiera de ellos excepto el oxígeno, y ahorita vamos a ver por qué el oxígeno no puede estar presente en este tipo de compuestos llamados sales binarias. Ya habíamos hablado sobre este compuesto que es el cloruro de sodio. Habíamos visto que el sodio tiene la función de catión y el cloro la función de anión. En el caso de los compuestos binarios vamos a encontrar y en todo compuesto químico, que el primer elemento que aparece en la molécula leída de izquierda a derecha, el primer elemento siempre va a ser el catión y el resto de la molécula va a ser el anión. Entonces, el primero, sodio, catión, el segundo, anión, que en este caso sería el cloro. Existen tres sistemas de nomenclatura para los compuestos binarios, en específico para las sales, que sería el sistema Stock, cuyo nombre sería cloruro de sodio. En la IUPAC, que sería monocloruro de sodio, y en la tradicional, que sería cloruro sodoso. En la nomenclatura Stock, de forma general, la regla aplicada para darle nombre a cualquier sal binaria es que primero vamos a escribir la raíz del anión, es decir, las cuatro primeras letras. Casi siempre van a ser las cuatro primeras letras. Esto depende de si el nombre del elemento acaba en consonante. Si acaba en vocal, se elige la siguiente letra y así hasta que se termine en una consonante. Por ejemplo, en este compuesto, el anión es el cloro, entonces las cuatro primeras letras de su nombre sería la C, la L, la O y la R. Como acaba en consonante, quedaría hasta ahí, clor, y luego con la terminación uro, por eso su nombre sería cloruro, seguido de la palabra de y luego el nombre del catión, en este caso el catión, el positivo se llama sodio. Entonces, por eso sería cloruro de sodio. En algunas ocasiones va a ocupar un número romano. En los ejemplos vamos a identificar cuándo es que se ocupa esta característica. En el siguiente, en la IUPAC, nos dice que primero se va a poner el prefijo dependiendo del número que acompañe al anión. Entonces, si no tiene ningún número chiquito junto a este anión, quiere decir que es 1. El número 1 no se escribe en las fórmulas químicas. Entonces, el prefijo para 1 es mono, luego seguido de la raíz, que como ya vimos son las cuatro primeras letras, entonces sería clor, seguido de la terminación uro, monocloruro, luego la palabra de, seguido el nombre del prefijo del catión, siempre y cuando tenga un número que sea mayor o igual a 2. Si nos fijamos, en el caso del sodio no tiene ningún número, por lo tanto el número que lo acompaña sería un 1. 1 no es mayor ni igual a 2, entonces por eso no sería o no presentaría ningún prefijo.
y solamente se pone el nombre del catión, que sería sodio. Y en la nomenclatura tradicional sería pues casi lo mismo, igual la raíz del anión, que son las 4 primeras letras, clor, seguido de la terminación uro. Aquí no ponemos la palabra de, solamente escribimos la raíz del catión. Igual en este caso sería sodio, pero como las últimas 2 letras del nombre del sodio son vocales, lo dejamos hasta sod. Y la terminación va a ser oso o ico. En este caso, la terminación para el sodio fue terminación oso. Entonces, por eso se llama cloruro sodoso. A continuación, ejemplificaremos cómo aplicar estas reglas de nomenclatura a los compuestos denominados sales binarias. Primero debemos de cerciorarnos que se trata de una sal binaria. Para ello, pues identificamos a los elementos que conforman a este compuesto. Tenemos este elemento Cr, que se trata del elemento cromo. Este Cr correspondería al primer elemento, y el segundo elemento, que es una F mayúscula, lo ubicamos y vamos a ver que se encuentra de este lado, esta F, y se trataría del elemento llamado flúor. Entonces tendremos estos dos elementos químicos. Ahora sabemos que se trata de una sal binaria porque el flúor se trata de un no metal y el cromo un metal. Entonces habíamos dicho que la unión de un metal con un no metal, cualquiera excepto el oxígeno, se trataría de una sal. Entonces, en este caso sabemos también que el primer elemento que aparece en la molécula es el que tiene carga positiva y el segundo elemento es el que tiene carga negativa. Una vez que hemos identificado al catión y al anión, debemos de proceder a saber cuánto vale la carga de cada uno de ellos. La suma resta de las cargas nos debe de dar 0. Entonces, para ello, pues vamos a fijarnos cuáles son las cargas que presentan estos elementos químicos en la tabla periódica. Iniciamos con la carga del negativo o del anión, que en este caso es el elemento flúor. Lo ubicamos en la tabla periódica y veríamos que dentro de los no metales, que son los que se encuentran en esta sección, el flúor tendría un lugar para terminar o para llegar al final de la tabla periódica. Eso quiere decir que le falta un electrón y vemos que aquí en sus cargas nos indica que es de -1. El flúor es de los pocos que presenta esta característica. Vemos que hay otros elementos como el nitrógeno, como el azufre, como el bromo, que tienen muchas cargas. Entonces sabemos cuál es su carga negativa contando los lugares que faltan para que se acabe esta tabla periódica. Como se ubica aquí, le faltaría un lugar, entonces por eso sabemos que le falta un electrón. Entonces la carga del flúor sería de -1. Entonces, esta carga la multiplicamos por los números que acompañan al elemento en la molécula. -1 por 3 nos da un valor de -3. Ahora, para que esto sea 0, la suma resta de las cargas multiplicadas por el subíndice debe de darme, por ejemplo, del cromo tendría que ser de +3. Entonces, el número que tiene el cromo aquí, pues vemos que no hay un número, eso corresponde a 1. Entonces, 1 por qué número me da un valor de 3. El valor debe de ser +3. 3 por 1, 3 positivo. 3 menos 3 nos da 0. Entonces, si nosotros buscamos al cromo en la tabla periódica, vemos que sus cargas son 6, 3 y 2. La primera carga de un elemento se le llama la carga primaria. Estos son los que no llevan número romano. Las cargas secundarias, es decir, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, todas las demás cargas son secundarias y esas sí llevan número romano. Entonces veríamos que esta, que corresponde a la carga que está usando el cromo en este compuesto, es una carga secundaria. Entonces va a llevar número romano. Cromo vale 3. Flúor -1. Una vez que identificamos sus cargas, vamos a aplicar las reglas de nomenclatura.
Estas reglas de nomenclatura las vamos a encontrar en este formulario. Vemos que en los compuestos binarios estamos hablando sobre las sales. Vamos a aplicar primero el stock, que nos dice que es la raíz del anión, son las 4 primeras letras, con la terminación uro. Entonces, en este caso, el anión que es flúor, su nombre flúor, sus 4 primeras letras, 1, 2, 3, 4, termina en vocal, entonces no puede terminar en vocal. Utilizamos la siguiente letra que aparece en su nombre, que es consonante. Entonces, en este caso, no fueron las 4 primeras letras por esta cuestión de la vocal. Y veríamos pues que el nombre sería la palabra flúor. Ya vimos que no son las 4 primeras letras, sino que adopta todas. Y vemos que la terminación es uro. Entonces, fluoruro. Regresamos y vemos que sigue la palabra de, seguido del nombre del catión, y vamos a ver si lleva número romano. Entonces, el nombre del catión de, y sabemos que el nombre de este elemento, Cr, sería cromo. Habíamos dicho que va a llevar número romano cuando utiliza una valencia secundaria. Recordemos, en el caso del cromo, sus valencias son 6, 3 y 2. Entonces, la primera es la primaria. Todas las demás son raíces secundarias. En este caso, la raíz, todas las demás valores son valencias secundarias. En este caso, la valencia que estoy utilizando es 3 y es una secundaria. Entonces, sí llevaría número romano y sería fluoruro de cromo. Se coloca entre paréntesis este 3 romano. Y ya tenemos la nomenclatura stock. Ahora vamos a aplicar las reglas para darle el nombre de acuerdo a la nomenclatura de la IUPAC. En esta vamos a ver que para la nomenclatura IUPAC es el prefijo seguido de la raíz del anión. Entonces, el prefijo depende del número que tenga el anión. Regresamos, el anión, el negativo, sería el flúor, y tiene un 3. Entonces, aquí en nuestro formulario, en nuestras reglas de nomenclatura, están esta tablita con los prefijos para la nomenclatura IUPAC. Ubicamos cuando tiene un 3, su prefijo es tri. Entonces, regresamos aquí, anotamos el prefijo, sería, anotamos el prefijo, que en este caso sería tri, seguido de la raíz, fluo, y luego la terminación uro, de, y luego vamos a ver que sigue la raíz, la terminación uro, de el prefijo del catión siempre y cuando sea mayor o igual a 2. Entonces regresamos y vemos que el cromo no tiene ningún número, es 1. Entonces el 1 no es un prefijo que sea mayor o igual a 2, no se va a poner ese prefijo. Entonces nada más ponemos el nombre del catión, trifluoruro de, y el nombre del catión, que en este caso es cromo. Y por último vamos a dar la nomenclatura tradicional. Y para esta nomenclatura veríamos que las reglas indican que vamos a poner la raíz del anión con la terminación uro. Regresamos y pues ya vimos que la raíz del anión en este caso sería fluoruro. Aquí no lleva la palabra de. Entonces lo que sigue sería la raíz del anión con la terminación uro y luego la raíz del catión con la terminación oso o ico.
Ahora, para saber cuál es la terminación que le va a corresponder al elemento en cuestión que estamos nombrando, pues para ello vamos a utilizar o emplear esta tablita que es para la nomenclatura tradicional y saber si es terminación oso o ico. Entonces, regresando al compuesto, vemos que la raíz la valencia del cromo es de 3. En la tabla periódica veríamos que este cromo tiene 3 valencias, 6, 3 y 2, o 2, 3 y 6, acomodados de menor a mayor, 2, 3 y 6. Entonces, regresando a nuestra tabla de la nomenclatura tradicional, este sería el caso en el cual se encuentra el cromo, que tiene 3 valencias. La menor, es decir, cuando está empleando la valencia que sería de 2, la intermedia 3 y la mayor que es de 6. En el caso del compuesto que nosotros estamos nombrando, la valencia con la que trabaja es 3. Entonces, si checamos en nuestra tablita, vimos que la valencia de 3 para el cromo es este oso, con terminación oso. Entonces, las terminaciones van a depender de cada elemento y cómo organicemos esos valores de acuerdo a esta tablita tradicional. Es muy importante que ustedes la tengan a la mano para que puedan hacer esta organización y puedan elegir la terminación correcta. Entonces, la terminación va a ser oso, entonces fluoruro, y utilizamos las 4 primeras letras, que en el caso del cromo sería las 4 primeras C, R, O, M. Esas son las 4 primeras letras del nombre de este elemento, crom, y la terminación oso. Y ese sería el nombre de este compuesto, fluoruro cromoso. Ahora, esta estructura que hicimos fue para las sales binarias, sales metálicas. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos nombrar una sal anhídrida o una sal no metálica? Por ejemplo, se me ocurre este compuesto, y vamos a ver qué elementos lo forman. El primero es una C. Buscamos en la tabla periódica y vemos que la C es esta que se encuentra aquí, que sería el carbono. Y bueno, vamos a borrar las que tenemos ya marcados. El carbono, y el Cl sería este otro que tenemos aquí, el cloro. Los dos son no metales, entonces esa es la característica de este compuesto de las sales anhídridas. Son dos no metales, el primero de ellos es el carbono, el segundo el cloro. Ya vimos que el primero le corresponde la valencia positiva o la carga positiva y al segundo la negativa. Una vez que tenemos establecidos estos valores, vemos en la tabla periódica que el cloro se encuentra igual, muy parecido al flúor, un lugar antes de que se acabe, y tiene varias valencias, pero de todas ellas, esta, la de -1, es con la que está trabajando. ¿Por qué? Porque le falta un lugar para que se acabe la tabla periódica, por lo tanto podemos saber que su carga sería de -1. Ahora, hacemos la comprobación. -1 que vale el cloro, -1 por 4, sería -4. El carbono no tiene ningún valor aquí, entonces eso es 1. Un número que multiplicado por qué número me tendría que dar un valor de +4. 4 menos 4, 0. Entonces el valor sería 4. 4 por 1, 4. Y de esa manera sabemos que la carga del carbono es 4. Nos cercioramos de ello y vemos que dentro de las cargas que presenta el carbono son 2, 4 y 2. 4 sería la primera de ellas. ¿Se acuerdan que la primera es la valencia primaria, la que no lleva número romano? Entonces se quedaría sin número romano y vamos a establecer los nombres de acuerdo a la nomenclatura, a los sistemas que tenemos. Tenemos el stock,
que nos indica que se escribe las 4 primeras letras del elemento del no metal o del negativo. Para el caso del cloro sería clor, con la terminación uro, seguido de la palabra de, y el nombre del catión, que en este caso es carbono. No lleva número romano porque quedamos que 4 es la valencia primaria o principal. Y luego vamos a establecer las reglas para la nomenclatura IUPAC, que nos dice igual, vamos a utilizar el prefijo seguido de la raíz del anión con la terminación uro. Entonces, el prefijo del anión, en este caso para el cloro, el número que lo acompaña es un 4. Entonces, en el caso de 4, su prefijo es tetra. Entonces, escribimos su prefijo, tetra, luego la raíz, clor, seguido de la terminación uro, tetracloruro de, y el carbono no tiene ningún número, entonces no lleva prefijo y solamente escribimos su nombre, carbono. Por último, para la nomenclatura tradicional, esto lo estoy haciendo más rápido puesto que ya hicimos un ejemplo, tradicional, igual iniciamos por el anión, su raíz, las 4 primeras letras, cloruro, ya no escribimos la palabra de, solo la raíz del catión, que serían las 4 primeras letras, car, y nos regresamos a la parte de la nomenclatura tradicional. Vemos que en el caso del carbono tenía 2 valencias, entonces ubicamos para 2 valencias, es la menor, en el caso del carbono sería 2 y la mayor 4. Está trabajando con 4, por ejemplo, y aquí la terminación sería ico. Entonces su terminación sería carbónico. Y de esa manera establecimos los 3 nombres de este compuesto y terminaríamos con los ejemplos de las sales binarias. Nomenclatura de óxidos binarios. Ejemplificaríamos este caso con esta molécula. Sabemos que se trata de un compuesto binario porque está formado por 2 elementos. El primero, que es el carbono, que tendría función de catión o positivo, y el segundo, el oxígeno, que tiene la función de anión o negativo. En el caso de los óxidos binarios, el elemento anión siempre va a ser oxígeno, de ahí este nombre de óxido. En este caso, este compuesto tendría igual 3 nombres de acuerdo a la nomenclatura de la Stock. Sería óxido de carbono, la IUPAC dióxido de carbono y la tradicional óxido carbónico. En la nomenclatura Stock se inicia escribiendo el nombre óxido, que nos indica que tiene oxígeno como anión, seguido de la palabra de, y luego el nombre del catión acompañado de un número romano si es que lo necesita porque trabaje con una valencia secundaria. En el caso de la IUPAC se pone el prefijo, en el caso del oxígeno está acompañado de un 2 y por eso su prefijo fue di. La palabra óxido, de, el nombre del prefijo, si es que es mayor o igual a 2. El carbono no tiene mayor o igual a 2, de hecho trabaja con 1, y seguido del nombre del catión. Y por último, la nomenclatura tradicional inicia con la palabra óxido y luego la raíz del catión con la terminación ico u oso, dependiendo de con cuántas valencias trabaje. A continuación vamos a ejemplificar un caso de este óxido binario, ahora con un óxido metálico. Ejemplificaremos cómo aplicar las reglas de nomenclatura para los óxidos binarios. Nos vamos a enfocar en los óxidos metálicos. En el caso de este compuesto, comprobamos que se trata de un óxido binario. Sabemos que se trata de un compuesto binario porque está formado por 2 elementos,
el primero de ellos el hierro y el segundo de ellos el oxígeno. Checamos en nuestra tabla periódica la ubicación y el valor del negativo, que en este caso sería el oxígeno. Checamos este oxígeno se encuentra a 2 lugares de que la tabla periódica termina y vemos que su valencia es de -2, valencia o carga. Por lo tanto, su carga, la carga del oxígeno, va a ser de -2. Una vez que sabemos esto, ya podemos establecer la carga del hierro. Sabemos que la suma resta nos debe de dar 0. Entonces, si el oxígeno vale -2, -2 por 1 nos da -2. Entonces, el hierro debe de darnos 2 positivo. Un número que multiplicado por 1 me dé 2 sería 2. 2 por 1, 2. 2 menos 2, 0. Entonces, la valencia del hierro es de +2. Checamos en nuestra tabla periódica y el hierro que se encuentra en el lugar 26 tiene 2 valencias y 3. La primera de ellas es 2, por lo tanto es su valencia principal y no va a llevar número romano. Entonces vamos a aplicar estas reglas de nomenclatura, la primera para stock, y de acuerdo a estas reglas nos dice que en los óxidos se escribe óxido, el nombre del catión y el número romano en caso de que lo lleve, pero en este caso ya vimos que no. Entonces su nombre sería óxido de hierro. Ahora, la siguiente, como sabemos, es la nomenclatura IUPAC. Y para la nomenclatura IUPAC, para los óxidos, es el prefijo, luego de el nombre óxido, luego de el prefijo en caso de que tenga el catión un número mayor o igual a 2. Entonces, el prefijo, en este caso el oxígeno, no tiene número y veríamos que en el caso de 1, que es cuando no hay número, es mono. Entonces, escribimos monóxido seguido de la palabra de, y en el caso del hierro no tiene ningún número, por lo tanto no hay prefijo que sea mayor o igual a 2 y solo se escribe hierro. Y por último vamos a nombrar la nomenclatura tradicional que nos indica que es igual la palabra óxido, luego la raíz del catión con la terminación oso o ico. Recordemos que en el caso del oxígeno tenía, el hierro tenía dos terminaciones, dos cargas, era 2 y 3, entonces para dos valencias, la menor, que es 2, la mayor 3. Está trabajando con la menor, que es 2, y termina en oso. Ahora, en el caso de este compuesto, pues vemos que la raíz, o todos van a iniciar con la palabra óxido. Aquí no lleva D, pero el hierro no se pone o tiene una terminación distinta, se basa en la terminación de acuerdo a su nombre en latín. Esto cambia en algunos elementos, como por ejemplo el hierro, cuya raíz es fer. Por ejemplo, también está el oro, cuya terminación es aur. El caso del plomo, que es plump. Esto es para los que son positivos o cationes. Y en el caso de los negativos está el azufre, cuya raíz es sulf. Entonces, en el caso del hierro es fer. Entonces, ponemos fer. Y habíamos dicho que de acuerdo a la terminación con la que trabaja, que es 2, era oso. Entonces, sería óxido ferroso. Y este sería el nombre para este compuesto.
Nomenclatura de ácidos binarios. En este tipo de compuestos, de igual manera, se encuentra constituido por dos elementos distintos. En este ejemplo tendríamos el hidrógeno y el bromo. La característica principal de los ácidos binarios es que, al igual que en los óxidos, el oxígeno nunca va a faltar, en los ácidos binarios nunca va a faltar el hidrógeno. Sin embargo, aquí el hidrógeno, al ser el primer elemento de la molécula, va a ser el que va a tener la carga positiva o catión. El segundo elemento, que sería por ejemplo aquí el bromo o cualquier otro no metal, a excepción del oxígeno, tendría la función de anión o negativo. En este caso, el compuesto se nombraría únicamente con el sistema tradicional y el nombre que tendría sería ácido bromhídrico. Para las reglas de nomenclatura de todos los ácidos binarios en este sistema tradicional, el primer nombre que aparecería sería la palabra ácido, que nos indica que tiene un hidrógeno trabajando en forma positiva, la raíz del anión con la terminación hídrico. A continuación ejemplificaríamos esta nomenclatura en un compuesto de ácido binario. Aplicaremos las reglas de nomenclatura tradicional para los ácidos binarios para este compuesto de ejemplo. En este caso, comprobamos que se trata de un compuesto binario porque está formado por dos elementos, el hidrógeno y el azufre. Sabemos que se trata de un ácido porque el primer elemento, es decir, el catión, se trata de hidrógeno, entonces este sería su característica principal y pues vamos a buscar las valencias o las cargas para darle nombre a este compuesto. Ubicamos en nuestra tabla periódica al negativo, en este caso el azufre, y vemos que faltan dos lugares para que la tabla periódica termine. Existen varias valencias, pero dentro de ellas dos es la que nos indica que es la que trabaja con cuando se trata de un anión. Entonces, en este caso, valdría -2. Así sabemos que -2 es la valencia del azufre. Sabemos que nos tiene que dar 0, -2 por 1 nos da -2. Por lo tanto, la valencia del hidrógeno pues es 1, 1 por 2 nos da 2 positivo, 2 menos 2, 0. Ahora comprobamos y efectivamente vemos que el hidrógeno, la única valencia que presenta es 1. Ahora, ya que sabemos esto, vamos a darle nombre a este compuesto a través de el único sistema que va a presentar, que es tradicional. A diferencia de las sales y los óxidos, que tienen 3 nombres, los ácidos solamente tienen uno. Y pues el primero de ellos, checamos en nuestras reglas de nomenclatura para estos compuestos. En el caso de los ácidos solamente tienen tradicional, es la palabra ácido seguido de la raíz del anión con terminación hídrico. Casi siempre ese hídrico no va a llevar H, solamente con el cloro es que lleva H, pero todos los demás es sin esta letra. Entonces le damos nombre. La primera sería ácido y luego la raíz del azufre, que como habíamos visto antes tiene una raíz latinizada y su raíz sería sulf. Y la terminación de todos los ácidos sería hídrico, sulfhídrico. Y así tendríamos el nombre de este compuesto.